He decidido dedicar este vídeo a un tema bien importante en el que me centro en mis formaciones y que muchas veces insisto a mis alumnos que es el elemento más importante, pero no solo el más importante, sino el primero que hay que empezar a dejar en tu día a día, en tu planificación, en tu trabajo y en tu vida en general, para que de verdad todo el resto de cosas que trabajo sobre productividad y productividad real al final funcionen. Si no, todo lo demás serán principios mentales, será una nueva manera de ver las cosas, serán herramientas, técnicas, reflexiones muy interesantes, pero que al final no podrás poner en práctica. Y es el concepto del margen. Pero muchas veces me centro en uno de los tipos de margen y realmente hay tres tipos de margen. Y esos tres tipos de margen son los que quiero compartir contigo en este vídeo. El primero es el margen de tiempo. Es el en el que me centro habitualmente y uno de los más importantes. Ahora verás por qué digo que es el primer elemento que tienes que dejar para poder ser productivo de verdad y aplicar todo lo demás que veo en mis formaciones y que puedes ver en mis vídeos del canal de YouTube. El segundo tipo de margen es el margen financiero. Y el tercer tipo de margen es el margen de estrategia, especialmente en este contexto de incertidumbre, de crisis, de postcrisis y sobre todo antes de la crisis del COVID-19, si hubiéramos aplicado al máximo este concepto de margen, piensa cómo de diferente hubiera sido el impacto de la crisis en tu negocio. Hubiera habido impacto seguro, pero hubieras estado muchísimo mejor preparado. Y quien está mejor preparado es quien tiene más posibilidades de aprovechar esta crisis para aprovechar todas las oportunidades que hay. Esto es algo que yo aprendí a vivir en la Fórmula 1 a un nivel que no conocía antes, este concepto del margen, de la planificación, la previsión, los planes de contingencia. He hablado mucho sobre esto en los vídeos de mi canal de YouTube, pero en este en concreto me quiero centrar en los tres tipos de margen, en estos tres tipos de margen que compartía contigo. El primero es el margen de tiempo. El margen de tiempo es básicamente un colchón que tienes que dejar en tu planificación para absorber los imprevistos, las interrupciones que surgen, las tareas que has previsto mal, que piensas que puedes hacerlas en una hora y que al final se te van a 4 y no pasa nada. Está demostrado que este error por un factor 4 es normal, que puedes estimar que algo te va a llevar una cosa y te lleva 4 veces más y no pienses que planificas mal. Nosotros no estamos diseñados para planificar, estamos diseñados para otro tipo de cosas, pero no para planificar, sobre todo cuando son tareas que no haces habitualmente. Así que el margen de tiempo es un colchón para absorber imprevistos. Dice Rodrigo del Prado, cofundador de BQ, la marca de móviles española, que es uno de los invitados que traigo a mis sesiones del máster de productividad, del curso online con sesiones presenciales cada semana que tengo de 2 meses. Bueno, pues al final Rodrigo me encanta porque él lo decía a su manera y a los alumnos se les abrían los ojos y decían, es que es el margen que tanto ha insistido en las sesiones Isaac. Y el concepto del margen es lo que Rodrigo decía que él aprendió de la gente que aprendía o que dominaba la gestión de imprevistos, que conseguía aparentemente estirar su tiempo y tener tiempo para gestionar los imprevistos, y venía una interrupción, un imprevisto, una tarea que aparecía de repente y sin embargo le seguía dando tiempo a todo. ¿Por qué? Porque incorporaban ese elemento del margen a un nivel que seguramente, aunque tuvieras en la cabeza, no estabas poniendo en práctica. ¿Cuánto hay que dejar? Me gusta ser concreto, aunque no me guste dar cifras concretas, te voy a dar una cifra concreta, pero se trata de que la adaptes. Me gusta más trabajar la mentalidad, el patrón mental, la reflexión, la idea fundamental, y luego ayudarte a adaptarlo a tu caso particular. Pero el tuyo puede ser diferente del de otra persona que esté viendo este vídeo. Me gusta referirme en esto del margen de tiempo a un estudio, probablemente el más grande que se ha hecho en los últimos años sobre productividad y gestión del tiempo, que es el calendario del líder, un estudio de la Universidad de Harvard de 2018 de los profesores Michael Porter y Nathan Noria. Y es un estudio en el que ellos analizan durante 3 meses con un grupo de ejecutivos, de profesionales, de dueños de empresa de distintos sectores, distintos tamaños de empresa de Estados Unidos. Les piden que analicen durante 3 meses a qué dedican su tiempo y cómo lo dedican, y luego analizan esos resultados. Es muy interesante que consultes las conclusiones de ese estudio si tienes interés en profundizar más. Yo trabajo mucho sobre las principales conclusiones de este estudio en mis formaciones, pero esta es una de las importantes. Y es cuánto margen dejaba la gente que gestionaba bien su tiempo, porque claro, en ese grupo había de todo, gente que gestionaba bien y gente que gestionaba mal. Bueno, pues la conclusión es que hay que dejar en torno al 25% de margen, así que de una jornada, por hacer el número redondo, de 10 horas al día, 2 horas y media de margen. ¿Esto es tiempo para no hacer nada? No, es como si te pusieras una reunión contigo mismo. Es un tiempo para absorber imprevistos. Y cuando empieces a tener ese volumen de margen, te darás cuenta de que necesitas ese volumen de margen en una profesión promedio, sea la que sea la tuya, para absorber todos los imprevistos, las cosas nuevas que surgen, las interrupciones que surgen en nuestro día a día, porque la sociedad actualmente es muy dinámica, cambia, aparecen nuevas tareas,
surgen emergencias si estás en un entorno de fabricación, de tecnología, de cualquier tipo, con un cliente, con un proveedor, con una máquina. Bueno, pues al final todo eso hoy necesita ese nivel de margen. Si tienes un trabajo en el que tengas más interrupciones, más imprevistos, a lo mejor es que son parte inherente de tu trabajo y entonces tienes que dejar más margen. Como yo trabajo mucho con mis alumnos, a veces les recomiendo, deja un 30, un 40, un 50% de margen, porque tu trabajo como jefe de una planta de producción, como jefe de fabricación, como responsable de maquinaria, al final es que está supeditado a los imprevistos y a las interrupciones que se dan, pues, por ejemplo, en un entorno industrial con muchísima frecuencia. Así que deja el margen que sea, pero deja mucho más que el que pensabas y sobre todo mucho más del que realmente estabas aplicando. Y eso es en cuanto al margen de tiempo. Cuando empiezas a tener ese margen de tiempo, por eso digo que es el primer elemento que tienes que empezar a aplicar, es cuando empiezas a poder tener tiempo de calidad para aplicar todo el resto de herramientas, de maneras de pensar, de maneras de trabajar que trabajo en mis formaciones. Pues las metodologías para ejecutar bien una tarea, para planificar mejor la estrategia, para tener clara la visión de cuáles son tus prioridades, para analizar los objetivos, para plantear bien los objetivos con el sistema de OKRs o el sistema que se adapte mejor a tu empresa. Todo eso, pensar en cuáles son los indicadores, mejorar los procesos, mejorar las reuniones, tener más clara la visión, sobre todo la claridad, que es el valor fundamental que puedes aprender de la Fórmula 1, pues al final todo eso es muy bonito, pero son cuentos de hadas si no tienes margen, si no empiezas a tener margen y al final sigues viviendo como un bombero apagando fuego. Si sigues así, está muy bien que hagas cualquiera de mis formaciones o cualquier otra formación de productividad, no te va a servir para nada, porque no vas a tener el tiempo para aplicarlo, para empezar a ver qué elementos puedes empezar a incorporar para cambiar tu manera de trabajar, tu manera de vivir y tus resultados. Pues eso es el primer tipo de margen, el margen de tiempo. Luego el segundo tipo de margen es el margen de dinero, el margen financiero. Fíjate que cuando al final, si lo piensas a nivel personal, en tu cuenta de ahorros, tu patrimonio personal, lo que tengas en el banco, pues al final, fíjate que no puedes estar siempre viviendo al último céntimo y teniendo en tu cuenta un saldo de 10 euros. Y con eso, bueno, pues vas viviendo porque más o menos te ingresas lo que gastas y tienes un colchoncito de 10 euros, de 100 euros, de 500 euros, bueno, el que sea. Tienes que tener un colchón que a ti te dé tranquilidad y que te dé tranquilidad no solo en un momento ideal, en una situación perfecta donde todo sale bien. Ya sabes que dicen que más o menos cada 18 meses a nivel familiar hay una situación económica pues, de emergencia imprevista, pues tienes que tener un colchón previsto para eso. Durante muchos de mis primeros años de empresario ha habido momentos en los que yo no cobraba más que ninguno de mis trabajadores, de hecho cobraba menos que cualquiera de mis trabajadores, a veces ni siquiera cobraba la nómina, seguro que te ha pasado durante mucho tiempo. Monté la primera empresa en la crisis de 2008 y hubo momentos en los primeros años, y te lo digo con toda transparencia, que además de todos los gastos que tenía, en ese momento, con lo que ingresaba, lo poco que podía ingresar, era lo que cubría mis gastos y a veces no tenía colchón de dinero ni para poner gasolina en el coche. Así que sé perfectamente lo que es no tener colchón financiero y lo que es gestionar súper al límite y no necesariamente porque no tengas previsión, sino porque estás haciendo tantísimas otras cosas que no le das importancia a eso. Y esa parte es crítica en una empresa, crítica en un negocio. Y hasta que no empecé a controlar el flujo de dinero, puedes leer autores como Kiyosaki, cualquier autor que te dé claridad sobre cosas muy de sentido común, pero que no aplicamos. Como primero construir una cantidad suficiente de ahorro, un colchón, para luego tener el dinero suficiente como para poder aprovechar oportunidades que pasan por ahí. Pequeñas oportunidades de inversión, grandes oportunidades de inversión, depende del patrimonio que vayas teniendo, pero al final durante demasiado tiempo yo no hice esa gestión. Y es fundamental a nivel personal y a nivel negocio, a nivel empresa. Y ahora mismo, en mi empresa, si entras, pues en la herramienta de contabilidad que utilizo, por ejemplo, en cualquiera de los análisis financieros que hago, tienes todos los indicadores para ver qué proyectos tienen más rentabilidad o menos, no solo más facturación o menos, sino más rentabilidad, que es lo importante, los clientes, la recurrencia, la tasa de conversión, todo eso al final es lo que me permite tomar decisiones y lo que permite analizar cada uno de los proyectos y ver qué decisiones tomar en cada caso. Así que está muy bien la experiencia, el feeling, pero también tienes que tener datos para gestionar. Y para que todo eso funcione tienes que tener margen financiero. El margen financiero en tu empresa, igual que te hacía el ejemplo con tu cuenta bancaria, pues al final no se trata de que empieces a gastar de tu empresa y veas lo que queda en la cuenta al final. Tienes que tener perfectamente planificado, dentro de lo que puedas prever, siempre va a haber imprevistos, qué es lo que vas a gastar y lo que vas a ingresar al mes. Y más importante, a más alto nivel todavía, el colchón financiero de cuántos meses de reserva tienes en tu empresa. Si yo ahora te pregunto cuál es lo que los ingleses llaman el burn rate, la tasa de quemar dinero, que es muy gráfico, cuál es el gasto promedio que tienes en régimen permanente en tu empresa. Los gastos generales, los gastos habituales que tienes por
subir el cierre de tu empresa, por abrir la puerta de tu oficina, sea la empresa que sea. ¿Cuál es el gasto habitual que tienes cada mes? Bueno, pues si tienes eso claro, ¿para cuántos meses tienes si miras ahora el saldo de la cuenta en tu banco? Tú tienes que ver cuál es el colchón. No te voy a decir si 6 meses, 12 meses, para ti tiene que ser, esto es como inversión, tú puedes tener un perfil más arriesgado, menos arriesgado. Al final tú tienes que tener un colchón con el que tú te sientas cómodo, pero no solo un colchón para la parte puramente financiera de gastos, sino, y eso nos lo ha demostrado muy tristemente y de manera muy dura esta crisis, seguro que para muchos de los negocios de los que estáis viendo este vídeo, quizá para ti. Y es que también tienes que tener previsto el dinero para despedir a la gente o para despedir a un porcentaje de la gente. Esto es como el colchón de seguridad que tienen los bancos y cuando no lo tienen y viene una crisis, pues al final la mayoría de ellos quiebran. Bueno, pues hay que tener un colchón. No se trata de estar pensando en echar a la gente, ni mucho menos. Al final tu equipo es tu principal activo y tienes que conseguir crecer y ayudar a tu equipo y ayudar a tus clientes, y esa es la riqueza de una empresa. Pero al final las situaciones pueden ocurrir como esta de la crisis, puedes tener problemas, puedes tener que prescindir de una parte del equipo, puedes tener que cambiar los perfiles profesionales de tu equipo y a lo mejor parte de la gente que tienes en tu equipo ya físicamente no hay manera de dar negocio, tienes que reorientar la estrategia del negocio y crecer en otra dirección, pues para eso tienes que tener también margen financiero. También, por supuesto, el análisis de las deudas que tengas, de en qué deudas te metes o no, pero básicamente el esquema muy sencillo es como en una familia o como en tu cuenta personal, primero conseguir un colchón suficiente de ahorro, primero centrarte en eso, obsesionarte por conseguir 6 meses, 10 meses, 12 meses de gastos de tu empresa más un porcentaje de los gastos de despido y otros gastos que puedas tener si tuvieras que cerrar la empresa o una línea de negocio importante de la empresa, y luego sobre eso ya puedes tener ya un análisis mucho más claro de cuál es el flujo que tienes disponible para los proyectos. Y esto parece de cajón, pero si tú eres emprendedor, seguro que lo has vivido y yo lo he vivido durante muchos años. Y si eres especialmente estructurado y no lo has vivido tú, seguro que has vivido a emprendedores a tu lado que lo han pasado. Y si eres autónomo, si en general tienes tu propio negocio, que muchas veces cuando decidimos hacer una inversión o no, no estamos pensando en indicadores de seguridad, cómo va a afectar eso a reducir mi colchón, simplemente miras el dinero en el banco y dices, bueno, pues sí, tengo, y al final pues va a entrar este proyecto, seguramente este está a punto de caer. Al final, cuando eres empresario, y esto lo aprendí con uno de mis socios, con José María, que venía del sector de automoción, él me dijo, Isaac, fíjate, yo lo aprendí en el sector de los coches, que puede pasar de todo hasta que físicamente cobras un coche, y un coche no está vendido hasta que no está facturado y el dinero está en tu cuenta. Y eso es lo importante. Ni siquiera está firmado el contrato, ni siquiera está facturado, el dinero está en tu cuenta. Y si me apuras, cualquier periodo de garantía ha pasado. Bueno, pues pueden pasar cualquier cosa, así que no des por seguro nada que no sea seguro. Analiza de manera mucho más conservadora, teniendo un colchón que a ti te permita estar seguro y estar tranquilo, pero es crítico el margen de dinero. Si hubieras tenido ese margen de dinero y además el margen de tiempo, ¿cómo te hubiera afectado esta crisis? Es bueno que te pares a pensar un segundo en cómo hubiera sido la situación si hubieras tenido esto previsto a ese nivel antes. Ese es el segundo tipo de margen. Y el último es el margen de estrategias. Fíjate que hace unos días empezaba el Mundial de Fórmula 1 de este año y empezaba con el Gran Premio de Austria. Y pasaban un montón de cosas. Se rompían coches, salían coches de seguridad porque había accidentes. Bueno, pues lo normal en las carreras locas o en carreras de principio de año, cuando los coches son menos fiables, todavía han tenido menos kilómetros para rodar. Y en ese momento los equipos se tenían que encontrar con varios accidentes que no podías prever, lógicamente, en la estrategia, momentos en los que no solo tenías que parar a uno de tus coches para cambiar las ruedas, sino tenías que hacer paradas con los dos de los coches de tu equipo, así que entraba uno, le cambiabas las ruedas y justo detrás venía el otro. Bueno, pues todo esto para que de verdad seas el equipo que gana la carrera, también desde el muro de ingenieros, también en la parte estratégica, tienes que haberlo previsto. Y esto solo se prevé bien cuando tienes tus planes de contingencia bien pensados. Autores como Daniel Kahneman, premio Nobel de Economía hace unos años, y Daniel Levitin, el profesor de la Universidad de Montreal y de la Universidad de California, pues de una de las universidades de California, pues ellos hablan de los métodos pre-mortem y dicen, lo resumen con esta frase que siempre digo en mis formaciones, además siempre me encanta porque no sé por qué la repito 2 veces, siempre me sale como mecánico repetirla 2 veces, así que bueno, pues espero que así te quede más claro, y es fabricar tu cadena de pensamiento antes de que suceda. Fabricar, ya te dije que lo iba a repetir 2 veces, fabricar tu cadena de pensamiento antes de que suceda. ¿Y qué significa esto de fabricar tu cadena de pensamiento antes de que suceda? Pues algo tan de sentido común como tener planes de contingencia, pero planes de contingencia detallados, planes de contingencia bien pensados, porque todo el mundo sabe que estaría muy bien pensar en qué harías si pasara esto, qué harías si pasara aquello, pero al final nunca lo haces. Y la clave es tener los planes para cada uno de los escenarios que preveas que pueden suceder, y el objetivo no es adivinar todos los escenarios, el objetivo es analizar con detalle. Es mejor tener menos escenarios, pero con más detalle,
que muchos escenarios, pero simplemente de manera superficial, sin analizarlos de verdad, sin analizar qué impacto real tendrían en tu negocio y en tu estrategia. Porque esto al final es como una instalación crítica, como una central nuclear. Bueno, pues se analizan todos los posibles modos de fallo al último nivel de detalle y se analiza qué se haría en cada caso. Y de hecho esto está programado ya en muchos casos en los ordenadores de la central para que si la temperatura de tal componente, si tal presión supera tal nivel de seguridad, al final ya los propios sistemas de la central actúan de acuerdo con esa hoja de ruta que has pensado previamente. Bueno, pues esto es lo mismo para tu negocio. ¿Se trata de adivinar? No, se trata de ver todos los escenarios posibles que se te pueden ocurrir, pensar qué harías en detalle en cada uno de ellos, cómo afecta a tu estrategia, cómo afecta a tus productos, a tus clientes, de manera ejecutiva, para que esto no sea una tarea que te lleve un año. Esto se puede hacer en horas de calidad, pero pocas horas, y tienes tu estrategia bien definida. Yo, por ejemplo, para el caso del COVID, pues no sabía qué impacto iba a tener y tenía 4 escenarios posibles en función de lo que los médicos decían, los científicos decían, si iba a durar más, si iba a durar menos. Bueno, pues ahí tenía lo que iba a hacer en detalle en función de los meses que ellos decían que podía durar. 2 meses, 4 meses a 6 meses, un año o más de un año. Bueno, pues al final eso te permite adivinar el futuro, no, pero te permite no tener excusas de que por la incertidumbre no vas a hacer nada o no sabes qué va a ser lo que tienes que hacer o cuál va a ser la mejor dirección. Claro que nadie sabe cuál va a ser la mejor dirección, pero hay que analizar y actuar y planificar cómo actuarías en cada caso y empezar a andar. Y la situación te dirá si al final, pues en este caso de la crisis, esto dura 2 meses, ya hemos visto que no, o dura 4 a 6, o dura un año, o dura más de un año. Pero si tú tienes cada uno de esos escenarios analizados, es mucho más fácil. Si se da uno de esos escenarios, fenomenal. Simplemente sigues tu hoja de ruta o revisas si tienes que cambiar algo. Pero si se da otra cosa diferente, estarás mucho, mucho mejor preparado para afrontarlo. Así que estos son los 3 niveles, los 3 tipos de márgenes importantes, todos ellos, que tienes que dejar. Y recuerda, el margen no es que sea un elemento importante, es el primero que tienes que empezar a dejar para luego poder aplicar todo el resto de conceptos, de reflexiones que comparto contigo de productividad real, de esas claves de gestión y productividad que yo aprendí en uno de los entornos más competitivos, donde se vive continuamente en crisis, con más incertidumbre y donde encima se dan los mejores resultados porque no hay otro nivel de calidad que se pueda dar en el trabajo, que es en la Fórmula 1. Así que ahí tienes el margen de tiempo, el margen financiero y, por último, el margen de estrategia. Espero que te sirva y espero que de verdad, sobre todo en esta situación, empieces a aplicar este concepto de margen cada día más en tu negocio.